Y como cada semana me rodeo de los mejores. Manuel Llamas, ¿cómo estás? Muy bienvenido y muy feliz año. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, feliz año. Domingo Soriano, hemos terminado el 2020, maldito 2020 para tanta gente, y arrancamos el 21. Feliz año, Domingo. Hola, ¿qué tal, Luis Fernando? Feliz año también para ti, Luis Alberto Iglesias, desde Value School. ¿Cómo estás? Feliz año, hola Luis Fernando y amigos, encantado de estar aquí. Bueno, y hoy vamos a saludar a un viejo amigo de la casa que nos ha enseñado tantas cosas ya en estos 2 años, va para 3, a partir de hoy, en Tu Dinero Nunca Duerme. Nos enseñó a ahorrar al trantrán, mejor dicho, a invertir al trantrán. Nos enseñó a invertir con la técnica del llamado arrendajo. Nos enseñó trucos para tener la inversión en ETFs mejor que nadie, desde luego. Y nos habló de valores extraordinariamente interesantes para incorporar a nuestra cartera. Algunos le conocen como Aoshi, otros le conocen como el gran capitán de más dividendos. También es conocido como Marcos Álvarez. Marcos, muy bienvenido a tu casa, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme y feliz año. Feliz año, amigos, encantado de estar con vosotros, cómo no. Bueno, pues encantados nosotros, ya ven que estamos todos, así que arrancamos. Bueno, y la semana pasada, hace solo 7 días, despedíamos este 2020. Hoy le damos la bienvenida al nuevo año 2021. Un año que según algunos va a ser brillante, todavía un purgatorio para otros. Algunos analistas dicen que ha llegado el momento del value investing, otros consideran que es el momento del growth todavía. Hay muchos analistas que consideran que con toda la liquidez que hay en el mercado, el sector inmobiliario va a ser el que se va a llevar la palma, porque va a ser el valor refugio por excelencia este 2021. Hay algunos que incluso apuestan por la banca con las dificultades y las tormentas que para otros se avecinan en el sector. Pero, ¿qué va a pasar con los bancos? ¿Cómo van a encontrar nuevos negocios? Son muchos los asuntos que podemos tratar en el día de hoy en este programa, en el que podemos hacer un balance general de 2020, ese 2020 que acabamos de dejar atrás, y ver un poco las perspectivas que nos esperan para el próximo año, comprender cómo han sido esos aprendizajes que en Tu Dinero Nunca Duerme hemos adquirido durante estos 2 años y cómo los hemos puesto en práctica durante este difícil año 2020 y cómo podemos seguir haciéndolo en el año 2021. Pero antes de abordar todas estas cuestiones con nuestro invitado de hoy, que seguro nos va a dar grandísimos consejos como ha hecho siempre, vamos a buscar la primera lección del año con Manuel Llamas. Hola, soy Fernando Bernat de Advalor y escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Tu Dinero Nunca Duerme, en Es Radio. Bueno, Manuel, siempre hemos hablado en el programa de largo plazo, como Marcos nos dice, de invertir al trantrán, pero ahora, viendo todo lo que ha sucedido en este 2020 de infarto que hemos vivido, pensando también en el próximo año y en todas las tendencias que yo apuntaba hace un minuto, ¿cuál crees que ha sido la mejor estrategia para 2020? Es decir, si pudiéramos hacer eso que nunca se puede hacer, que es tener una bolita de cristal, ver lo que ha sucedido en el año o lo que va a suceder y decidir una estrategia al principios de año sabiendo lo que va a pasar, ¿cuál habría sido la mejor estrategia? E intentemos hacerlo para este 2021. ¿Cuál es tu estrategia perfecta? Pues va a resultar muy simple, pero al mismo tiempo bastante difícil de cumplir. La mejor estrategia es no hacer nada. Básicamente, el resumen es ese. Yo la verdad es que no diría que hay una sola estrategia para invertir bien, diría más bien que hay muchas estrategias que pueden ser correctas y por tanto ofrecer buenas rentabilidades, especialmente a medio y largo plazo, pero que de poco sirven si el que ejecuta esa estrategia no cree realmente en ella. Le doy, por tanto, una vuelta a tu pregunta. La clave, desde mi punto de vista, no es tanto la estrategia o el estilo inversor, sino el carácter y el conocimiento del inversor, del particular. Y la prueba está pues precisamente en este caótico 2020. A cierre de año y tras las históricas caídas de marzo y de abril,
el estilo growth pues está ganando dinero, con los índices de Wall Street en máximos. El estilo value en gran medida también está ganando dinero con la fuerte recuperación de empresas muy castigadas en los últimos años y con el especial rebote que han registrado algunas materias primas. La inversión indexada, vinculada a los principales índices, especialmente los grandes, como pueden ser los norteamericanos o los europeos, pues también están ganando dinero, e incluso también muchos cazadores de dividendos. Sin embargo, los que posiblemente no estén ganando dinero, incluso hayan perdido hasta la camisa en los peores casos, son aquellos que no han seguido la estrategia que se habían marcado de antemano, presos del miedo o presos del desconocimiento. Básicamente, los inseguros / miedosos, los incultos financieramente hablando, los cortoplacistas, etcétera. Te pongo un ejemplo concreto. Un particular que hace un par de años se prometió a sí mismo no tocar el dinero, no tocar sus ahorros invertidos en un fondo de inversión o en un ETF o en la compra de acciones de una determinada empresa que analizó previamente en profundidad y que se había prometido a sí mismo no tocar ese dinero durante al menos 5, 7 o 10 años y, sin embargo, pues vendió todo o parte en abril, cuando las bolsas caían un 40%, pues ese particular muy posiblemente no haya recuperado el dinero que invirtió. Seguramente habrá registrado pérdidas. En resumen, más cabeza y menos corazón. Es uno de los principios básicos que debemos grabar a fuego como inversores. Como decía en un programa aquí Gonzalo Recarte, 20% de técnica, 80% de disciplina. No será nunca suficiente la disciplina cuando estamos hablando de inversión. Muchas gracias, Manuel. Nos vamos a buscar la misma reflexión del dueño de la pizarra. Hola. Domingo Soriano, vaya añito el que hemos pasado. Muchos oyentes seguro que se están frotando las manos esperando que 2021 sea un poquito mejor al menos que 2020, pero en este programa no podemos hablar de otra cosa que no sea inversión. Misma pregunta, misma reflexión que le he pedido a Manuel Llamas. Domingo, ¿cuál ha sido o cuál habría sido, debía ser la estrategia perfecta para este 2020 que hemos pasado y cuál crees que debería ser para el próximo año? A ver, la estrategia para 2020, vender todo el día de febrero y volver a comprar. Está la conexión un poco complicada, vamos a intentar recuperarla. Estábamos pidiendo a Domingo Soriano esa reflexión de cuál cree que podría haber sido la mejor estrategia para 2020 si hubiéramos tenido esa bolita de cristal y cuál es la mejor posición para este año, para 2021. Domingo, hola, a ver si ahora te oímos mejor. ¿Me escucháis ahora? Sí, ahora parece que mejor, sí. Perfecto. No, decía que la mejor estrategia para el año 2020 está muy clara. Es haberlo vendido todo el 1 de febrero y haberlo vuelto a comprar el 1 de abril. Yo, si alguien lo ha hecho, me quito el sombrero, enhorabuena. Has hecho lo perfecto. Otra cosa es si alguien el día 15, 20 de enero tenía esa bola de cristal de la que hablabas tú antes y era capaz de anticipar lo que iba a ocurrir en esos 2 meses y no solo en esos 2 meses, sino luego lo que iba a ocurrir en los últimos 6, 8 meses del año. A partir de ahí, como yo creo que la mayoría no tenemos esa bola de cristal, pues la mejor estrategia, estoy de acuerdo con Manuel, que es una mezcla de paciencia, de conocer cómo han funcionado los mercados en situaciones similares en el pasado y saber que lo más probable es que vuelva a ocurrir lo mismo ahora y no precipitarse. Para el año 2021, más que repetir esto mismo, porque dijeron, yo creo que más o menos un poco lo mismo que ha dicho Manuel se debería aplicar a este próximo año. Yo diría que lo que ha ocurrido en estos últimos 6 meses es un recordatorio de una de esas máximas que utiliza muchas veces Warren Buffett, que él dice: apostar contra los Estados Unidos siempre ha sido una mala idea en los últimos 200 años. ¿Qué es lo que él quiere decir? Oiga, llevamos 200 años de crecimiento económico, tenemos economías muy desarrolladas, tenemos unos empresarios muy buenos que son capaces de encontrar soluciones, incluso a las situaciones más complicadas, ¿no? Estos últimos 6 meses del año nos demuestran que es así, que hay gente buscando soluciones a las cuestiones
más complejas que nos podamos imaginar y que las encuentran mucho antes de lo que podíamos pensar. Por ejemplo, el tema de las vacunas es clarísimo. Y yo ampliaría esa frase de Warren Buffett, que él se centra en el mercado americano, que es donde él invierte, lo ampliaría en general. Apostar contra los empresarios, apostar contra el capitalismo, apostar contra la imaginación, la capacidad de innovación del ser humano, ha sido una mala idea en los últimos 200, 300 años y lo seguirá siendo ahora. Desgraciadamente, nosotros lo decimos desde uno de los países que más está apostando, ya no digo desde el terreno de inversión, sino desde la política, contra muchos de esos principios. Pero si nos salimos un poquito de esa coyuntura política que tan pesimistas a veces nos hace en España, yo creo que esa máxima se mantiene. Hay que apostar a favor de lo que nos ha funcionado en los últimos 300 años. Imaginación, capacidad de trabajo, capacidad de innovación, incentivos, libre mercado, empresa, capitalismo. Y eso como inversores nos ha dado buenos resultados en los últimos 200 años y yo estoy casi convencido de que nos lo seguirá dando en los próximos 20, 30 o 40. Bueno, pues esperemos que esto suceda también en el 2021 y que esa estrategia de confianza en los mercados y sobre todo de como decía Manuel, ¿no? Un poco añadiéndolo a lo tuyo, pues siendo pacientes, manteniendo nuestra estrategia y no dejándonos llevar por el miedo, pues consigamos que en 2021 convirtamos nuestra estrategia en todo un éxito o al menos que empecemos a ver algunos frutos del trabajo que hemos llevado durante estos últimos años. Bueno, Domingo, muchísimas gracias por esa... Muchas gracias a vosotros y sí, yo también lo espero. Ya digo, yo creo que en España vemos las cosas un poco más negras, pero bueno, ni todo el universo inversor se acaba en España, ni todas las empresas españolas que tan mal lo han hecho en los últimos 10, 15 años tienen por qué mantenerse así en el futuro. Así que yo incluso ahí soy un poquito optimista. Bueno, pues ahí queda esa pizarra, Domingo, la primera del año 2021, la primera de esta tercera temporada, que vamos a seguir cosechando éxitos en este próximo minuto y por el resto de la hora que tenemos en Tu Dinero Nunca Duerme, ya en plena tertulia con Marcos Álvarez y también con Luis Alberto Iglesias desde Value School. Desde Value School, Luis Alberto Iglesias, primer programa de la temporada, primer programa del año, en plenas Navidades, acabamos de pasar, recuperarnos de la resaca de esta Nochevieja, de la comida de Año Nuevo. Estamos en este final de semana, en vísperas casi de Reyes. Ya en los programas pasados, Luigi, recordamos a todos nuestros oyentes que tenéis en Value School, en Value Kids, ese fantástico juego Play Value que pueden regalar o recomendar a los Reyes que regalen a aquellas familias que tengamos cerca con niños desde 7 y 8 años para aprender la cultura financiera. Pero qué mejor momento qué mejor programa que el de hoy para hacer un balance de un 2020 absolutamente paradigmático que va a quedar en la historia, desde luego, de todos los sectores, pero también de la inversión y de lo que ha sucedido en la bolsa y de cara a un año que promete ser apasionante también, que es el 2021. Pues sí, la verdad, y me voy a sumar a las respuestas de los compañeros, que bueno, si te das cuenta no te hemos dicho del todo pues una estrategia, que si growth, que si indexación, que si... A ver, yo creo que eso sería un poquito seguir el juego, por ejemplo, a gran parte de la prensa financiera, que busca un poco generar titulares y bueno, pues aquí en este programa queremos educar y no querríamos que algún oyente dijese, bueno, pues como ha funcionado también esto en el 20, pues quizás siga haciéndolo en el 21, ¿no? Yo creo que lo mejor ha sido estar invertido, que ese es un consejo que siempre damos a los oyentes. Si has tomado la decisión, que nadie te obliga, evidentemente, de invertir, mantente invertido, pese a quien pese. Y luego, el segundo consejo, del cual sabe muchísimo Marcos, es sigue tu plan o sigue tu proceso. Y por aquí me gustaría empezar la tertulia con Marcos. Marcos, el proceso este año creo que se han puesto a prueba los procesos de muchos inversores, porque hemos tenido situaciones para tirar la toalla en varios momentos del año, ¿verdad? Sí, efectivamente. Antes habéis comentado qué es lo que habría que hacer en un año como este. Pues bueno, pues siempre comentamos un poco lo mismo, ¿no? Proceso y diversificación, ¿no? Creo que esas son las cosas que podemos controlar independientemente de que sepamos que el año va a ser bueno o va a ser malo. Son las cosas que, digamos, las tenemos claras antes del comienzo. Antes comentaba Domingo que
claro, que hubiera sido ser visionario pues para invertir o dejar de invertir en febrero y volver a invertir en abril, pues fíjate que a lo mejor en febrero o en enero, con todo el tema de la pandemia, alguien podía haberlo supuesto, ¿no? Oye, que la cosa podía ponerse fea. Ahora, que adivine que en abril o durante todo el año el rebote de los mercados ha sido como ha sido. Y luego tú también has comentado algo interesante, ¿no? Todo el tema de la dispersión de valoración, que creo que también es un hecho. Yo aquí tengo que comentar que pocas veces en mis años de inversión he visto fondos de inversión que superen el 100% en un año, como este, y mientras otros, con otra tipología de inversión, si no es por el rebote de noviembre cuando las vacunas aparecieron, parecía que se hacían una realidad, pues se pusieron a rebotar de manera que el año, pues a lo mejor lo salvan en positivo. Pero fijaos que una dispersión tan fuerte en algo que nadie podía pensar a lo mejor que una pandemia pudiera, agrandar, pues así ha sucedido. Entonces, como esas son situaciones, como bien dice Luigi, que no sabemos si se van a dar continuidad o no, lo que tenemos que tener es un plan, un proceso, una diversificación correcta, que yo creo que antes ha comentado también Manuel, que con fondos pasivos ya casi estás indiciado al mundo, y poquito más. Casi como siempre, lo más difícil es mantener la cabeza fría, tener el proceso claro y saber que todas las crisis van a ser diferentes, porque es evidente que cuando venga una siempre nos vamos a preguntar, sí, pero es que la anterior era de este tipo, pero es que esta es diferente. Bueno, pues más diferente que esta es posible que no haya habido ninguna de las anteriores, pero seguro que la que esté por venir, pues también lo será y nos pondrá a prueba de igual forma. Oye, Marcos, por completar un poco la reflexión que has hecho, has mencionado fondos que dices que han tenido, performance o rentabilidades del 100%, sin que esto sirva de recomendación de compra, porque también acabamos de decir hace unos minutos que quizá el año que viene no lo hagan tan bien o lo hagan mal, ¿no? Pero ¿en qué sectores, en qué invertían y qué fondos tienes en mente? Bueno, pues fíjate, esto ha sido tal cual, porque todos aquellos fondos de inversión o incluso, fijaos, índices temáticos que hayan estado en growth, en crecimiento americano, han tenido unas rentabilidades que del 60, 70, e incluso estoy pensando en el Morgan Stanley US Growth, pues que la semana pasada estaba en el 100. Claro, tienen compañías pues como Tesla, como Zoom, pues que es que han multiplicado por 2, por 3, por 4, o sea, sin parar durante todo el año, y la pandemia, lejos de, provocar crisis global, pues a muchos sectores, pues es evidente, claro, toda la economía digital pues se ha visto, muy beneficiada, que era una economía que ya venía a lo mejor con múltiplos exigentes, y antes de la pandemia alguien podía pensar, ya estamos con los sesgos, ¿no?, que esos múltiplos exigentes pues podrían darse la vuelta y que podría haber una rotación de activos, y lejos de haber una rotación de activos a principios de año, pues ha venido una pandemia a agrandarla muchísimo más. Entonces, claro, oye, si tú estás diversificado y estás en tus pasivos, en tu MSCI World o en el S&P 500, de alguna manera te has beneficiado en parte porque claro, todo ese peso, de tecnología, tiene su peso, tiene su peso también en los pasivos, y es muchas veces lo que decimos, que a mí personalmente no me gusta apuntar a un sector en concreto, porque es difícil saber cuál es el sector que lo va a hacer en el largo plazo el mejor. Lo que sí es verdad es que el sector que lo haga mejor, si lo hace, poco a poco vamos a estar expuestos a él indirecta o indirectamente, porque de alguna manera, si estamos expuestos al mundo, pues de alguna manera apareceremos invertidos aunque no lo queramos. Oye, Marcos, hemos tratado en algún otro programa la visión o la experiencia que han tenido algunos gestores durante este año 2020 a la hora de gestionar sus fondos y demás. Pero ¿cómo lo has vivido tú desde el punto de vista del inversor particular? Antes comentabas que cada crisis es diferente. Desde luego esta ha sido brutal, inédita, inesperada, absolutamente.
Pero tú, como inversor, en los últimos años, pues habrás vivido otras crisis económicas, financieras, bursátiles, también de calado. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la diferencia, desde el punto de vista del inversor, entre esta crisis y, por ejemplo, la crisis del año 2008 o la crisis de China que fue hace relativamente pocos años? ¿Cuáles son las principales diferencias que encuentras? Bueno, pues fíjate, la diferencia fundamental entre 2008 y todas las que puedo recordar desde entonces, o por lo menos caídas de entidad, verano de 2011, se me ocurre, primavera de 2015, invierno de 2018, una de las caídas más profundas de la historia, y ahora esta, fueron que aquellas fueron bastante rápidas en su profundidad y bastante rápidas en su recuperación, al igual que esta. Tampoco podemos decir, o sea, este año al final una cartera diversificada o en pasivos este año pues ha tenido una rentabilidad más que aceptable, o sea, pero 2008 fue un año más complicado porque 2008 puso a prueba el tiempo en el que los mercados estaban bajando. Fue, pues imaginaos, desde finales de 2007 hasta marzo de 2009 los mercados estuvieron cayendo en un continuo goteo y muy, muy profundo. Y además muy acompasado, es decir, por entonces no había, por así decirlo, una estrategia que a lo mejor se cayera, pero otra que a lo mejor pudiera compensar. Algo que sí pasó a lo mejor cuando la burbuja de .com en los años pues 2001, 2002, 2003, que ahí los pasivos el S&P estuvo cayendo 3 años seguidos, casi a doble dígito. A ver quién aguanta esa película también. Pero durante ese tiempo es verdad que el value, que ahora está de capa caída, pues por entonces hizo una pasta, ¿vale? Entonces, bueno, pues digamos que había como una pequeña compensación, como ha ocurrido, digamos, ahora. En 2008, sinceramente, creo que yo como inversor ha sido el momento que más a prueba ha puesto las cosas. En este caso, no es que yo no estuviera, digamos, asustado por la situación. Las cosas, oye, todos somos humanos, todos tenemos emociones. En este caso, como sabéis también, además de ser inversor particular, pues asesoro un compartimento y entonces, bueno, pues el proceso lo llevamos a rajatabla. Pero sí es verdad que la recuperación ha rebotado tan pronto, por así decirlo, que las cosas no se ve. Yo tengo que decir que no las veía a nivel de mercados tan malas o tan negras, digamos, como a priori podía resultar. Sí es verdad que, como antes he comentado, la dispersión de valoración entre ciertos activos era fuerte, pero no sé, yo como que tengo confianza en que eso se vaya a cerrar y estoy bastante tranquilo. De todas maneras, Marcos, sí es verdad, hablando del proceso y de cómo protegernos, y lo digo como inversores particulares, ¿no?, de cara a eventos de estas características, porque la verdad que sí, lo que dices es cierto. Hemos tenido, sobre todo en este tramo final del año, un rebote muy importante en bolsa americana, fundamentalmente. Se han vivido jornadas absolutamente brillantes. Ha habido capitales que seguramente han sacado un rendimiento extraordinario, pero sí es cierto que la situación económica en España, en Europa y en el mundo sigue siendo muy delicada, y mi sensación es que los mercados están hipersensibles ante cualquier eventualidad que pueda llevar la balanza a un lado a otro. Si mañana empiezan a aparecer efectos adversos, Dios no lo quiera, de la vacuna de Pfizer, me atrevería a decir que pues los mercados internacionales acusarían la caída, porque cundiría el desánimo y pensaríamos que de nuevo la solución a esta situación se alejaría. ¿A dónde quiero llegar con este tipo de reflexiones? A que al final, lo que decía Manolo al principio, de mantener el proceso, yo creo que es importante, pero casi más importante es comprender por qué mantenemos ese proceso, porque en ocasiones, yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí desde luego sí que me ha sucedido, que mucha gente se acerca, que cree que el mensaje de largo plazo es correcto, cree que incluso mantener el proceso, como bien dices tú, Marcos, es fundamental, pero muchas veces se olvida el por qué, ¿no? El por qué sigues este proceso, por qué tienes una parte de tu cartera muy importante en indexación, cuál es el motivo de que lo tengas ahí, cuál es el motivo de que hayas confiado en el value investing. A mí
me hace mucha gracia algunos inversores que han depositado su confianza en el value investing y que de repente llevan 2-3 años seguidos con caídas, en algunas ocasiones muy fuertes, y empiezan a dejar de creer en el value investing. Entonces, les tienes que recordar a Peter Lynch, o le tienes que recordar a Warren Buffett, o le tienes que recordar que su estrategia es a largo plazo y que al final los inversores value se ponen un poco nerviosos, sobre todo porque están manejando su dinero y el de otra mucha gente, pero en el fondo de su alma, por así decirlo, se los ve tranquilos porque saben que su estrategia es correcta, porque se la creen y saben a lo que invierten. Yo creo que es tan importante, esta es la pregunta, si es tan importante mantener el proceso como creértelo y entender perfectamente por qué tienes tus activos donde los tienes. Y aunque parezca una chorrada lo que estoy diciendo, no lo es tanto, porque hay mucha gente que al final elabora sus carteras un poco al tuntún, de decir, bueno, pues mira, me han hablado de esto, aquí meto tanto, me han hablado de esto otro, aquí meto tanto, y me han hablado de esto, mi gestor me ha recomendado esto otro, y lo meto ahí. Entonces, ¿por qué lo tienes ahí tu dinero? Pues muchas veces te dicen porque es donde me han recomendado, pero no saben por qué les han recomendado eso, ¿no? Pues ese es un punto muy importante que acabas de comentar, porque mucha gente no invierte con un sentido empresarial, sin más. Invierte, precisamente como tú has dicho, por un valor liquidativo o por un comportamiento a pasado de lo que haya hecho, digamos, un determinado activo. Y ese es un gran peligro. Yo creo que hace poco pues tuvisteis aquí a Iván Martín, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, en sus fondos de inversión que este año, que sigue una metodología value, alguien podrá decir, es que los fondos value este año lo han hecho muy mal. Yo escribí un artículo al respecto de que muchas veces empleamos eso de lo ha hecho muy mal. ¿Alguien se piensa que Iván Martín o el resto de gestores value trabaja distinto cuando los fondos suben un 20% o cuando bajan un 20%? Él sigue una misma metodología. Esa es la clave, claro. Claro, él sigue una metodología siempre, basada en sus flujos de caja, ¿de acuerdo? Y basada en un análisis empresarial. Y el tiempo después, el mercado, pues habrá años en los que le dé la razón de una manera al valor liquidativo y otros, por lo que sea, porque el mercado de capitales funciona así y esa es la naturaleza, pues no lo haga. Pero es evidente que en el largo plazo, como decía mi abuelo, los números se entienden igual en todos los países. Pues es evidente, y también lo decía Warren Buffett. Warren Buffett siempre dice, yo no me siento más rico porque el valor liquidativo o porque la acción suba. Me siento más rico porque veo el dinero que entra en la caja de mi compañía. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, eso es así. Y podíamos hablar largo y tendido a lo mejor de esta dispersión que hablamos ahora, que está muy, muy en las páginas de los periódicos, como dice Luigi. Pero evidentemente, uno como se siente más cómodo, ganando un 10% en activos a lo mejor que tengan, por decir un indicador, por decir un indicador como el PER, que puede ser el número de veces de beneficios que incluye, ¿no? La capitalización en una empresa, pues yo estaría más tranquilo en un activo que estuviese a 10 veces que en otro a 100. ¿Significa eso que el que esté a 100 veces lo vaya a hacer peor? No lo sé. Es posible que no, y ya estamos viendo que todo lo que tiene, digamos, una valoración muy alta lo está haciendo genial. Por eso no hay que tener sesgo. Ahora, que hay que comprender lo que se está haciendo, también. Eso desde luego. Y que mucha gente invierte en base o con arreglo a lo que ha sucedido en el pasado, teniendo en cuenta que cuando alguien toma una decisión, lo que cuenta es a partir de cuando la toma, pues eso también. Oye, Marcos, en tu cuenta de Twitter, y desde luego recomiendo a los oyentes que se pasen por allí, que si les gustan lo que ven, pues te sigan, porque se aprende mucho, llevas ya un tiempo haciendo capturas de pantalla de ciertos índices, fondos, gráficos, que parecen indicar pues un despertar, vamos a decir, de índices de small caps, pequeña capitalización, para traducir un poco el término, y un poco un despertar del value. Empresas que llevan fondos como Asvalor, a cuyos gestores hemos tenido en el programa, o Cobas, empiezan a levantar y remontar el vuelo. Esto puede estar significando una reversión a un despertar de la economía más industrial, manufacturera, es decir, cíclicas, y un ajuste de esas valoraciones tan altas que hemos visto en todo lo digital, como hemos comentado al principio. Bueno, pues esa podría ser una lectura. Pero también es verdad que esa lectura ya existía hace un año y la pandemia la tiró durante un año, digamos, por no decir por el suelo, pero la ha atrasado. Pero es evidente que en cuanto salió la noticia de la vacuna, pues
ese tipo de compañías rebotaron muy fuerte, y eso puede indicar que puede haber un cambio de tendencia, porque el mercado de capitales, bueno, pues funciona de esa manera. Fíjate que antes estábamos hablando de proceso. Tal es así que alguien que haya invertido, imaginaos, porque siempre se dice estas comparaciones de este año, como si todos invirtiésemos el día 1 de enero. Pero el día 1 de enero es posible, o cuando el primer día que esté abiertos los mercados, es posible que no invierta nadie, ¿no? Pero luego las comparaciones a año vista se hacen justo desde ese día. Pero alguien que haya, digamos, invertido poco a poco durante todos los meses, pues en un fondo value que haya caído más de un 20%, y los hay, pues es posible que ese inversor haya hecho más rentabilidad que otro que haya estado invirtiendo en un activo que haya estado subiendo constantemente durante todo el año. Vamos, y esto no es que sea posible, esto es que es así porque yo, por ejemplo, pues lo he comprobado en bastantes fondos. Entonces, bueno, pues para que veáis que muchas veces ciertas metodologías o el tema de ir en un proceso, de ir poco a poco, que no es que sea una panacea, porque claro, alguien que comience este año pues dirá, me ha funcionado. Alguien que lleve 10 años, pues con 10 años que llevaba ya invertido, digo, este año no me sirve, el ir poco a poco igual no me sirve para nada. Pero hay que tener en cuenta que los procesos funcionan de esa manera, y que el hecho de que las inversiones en ciertas cosas que han funcionado mal tengan, digamos, una recuperación, es donde realmente las inversiones luego a largo plazo dan las rentabilidades más aceptables. Es importante esto que comentas, Marcos, de la disciplina. O sea, seguir a pies juntillas tu proceso y ser constante con independencia del ruido que haya en el exterior. Y efectivamente el ejemplo que has puesto, que es algo que también normalmente solemos señalar en el programa, que es la importancia del ahorro y del ahorro, el ahorro y la inversión constante y continuada en el tiempo. No, oye, me han regalado o me ha caído del cielo 10.000 euros, lo invierto en un fondo o compro unas determinadas acciones y me olvido y ya no vuelvo a ahorrar nada más en mi vida, sino de forma periódica ir ahorrando e ir aportando para de esa forma beneficiarte también del interés compuesto, que ya hemos explicado en alguna ocasión. Pero me gustaría profundizar un poco en esto del proceso de inversión. Comentabas al principio la importancia de la diversificación. Desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿qué debería aprender el inversor particular pues a la hora de invertir de una forma sana y diversificada para intentar aprovecharse de las subidas del mercado e intentar sufrir lo mínimo en las caídas? Bueno, aprovecharse de la subida será una suerte. Porque esto es como todo. De hecho, fijaos, ahora se me acaba de ocurrir como experiencia propia, y además me pasa mucho cuando hablo con muchos inversores. No es tanto un problema cuando llevas muchos años ni cuando acabas de empezar. Yo creo que el principal problema es cuando llevas 2-3 años invirtiendo y te ha ido suficientemente bien. Entonces, 2-3 años es un tiempo suficientemente largo. Para ti es todo el que llevas invirtiendo, es toda tu experiencia, y ya empieza a crear un sesgo de que esos 2-3 años se van a empezar a repetir de manera consistente. Y luego, pues efectivamente te viene en el tercer año una caída o una castaña que te pone otra vez casi en el punto de origen, ¿vale? Y si ahí lo soportas, pues te encuentras que llevas 3-4 años y estás casi comido por servido. Bueno, pues ese es el camino un poco del inversor, ¿eh? Y por eso comento que si no tienes un proceso bien establecido de inicio, yo creo que el problema que tienen casi todos los inversores es el problema, digamos, de soportar una situación adversa como pueda ser esta. Ya por muy manido que sea, por mucho que se haya dicho, son bastantes inversores los que cada vez que hay un tipo de reversal, o sea, de una caída tan fuerte como la que se ha visto ahora o que se vio a finales de 2018, llevaban ya pues establecido su proceso, pues a lo mejor habían aprendido, pero como no se suele, digamos, espabilar en cabeza ajena, cuando llega, digamos, el momento, pues oye, el miedo es emocional, es entendible, yo empatizo con él y abandonan. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que tener claro? Pues que se tiene que tener claro que en el mercado
hay que aceptar las pérdidas y las ganancias como algo natural y estar preparado para ello, desde luego. Oye, Marcos, en tu cuenta de Twitter has comentado también acerca del impacto que ha tenido la revalorización del euro-dólar, o bueno, del euro frente al dólar, vamos a decirlo así, perdón, el impacto que ha tenido en las rentabilidades de los fondos, porque nuestros oyentes sabrán que uno puede contratar un fondo, el mismo fondo, pues en otra divisa. Estando a lo mejor en euros aquí en España, un residente en España puede contratar el fondo, un MSCI World, en dólares, ¿de acuerdo? O en euros, evidentemente, pero hay gente que opta por hacerlo en dólares. ¿Qué ha pasado con la pérdida de poder adquisitivo del dólar respecto del euro a lo largo de este año, que ha sido notable? Y sobre todo, ¿hay alguna oportunidad para el arbitraje, me refiero, a beneficiarse de esa diferencia entre las paridades, ¿no?, de cotización del dólar y del euro? Porque mucha gente me preguntaba la semana pasada, oye, quizá ahora me conviene contratar este fondo que tengo en euros, contratarlo en dólares, porque con mis euros compro más dólares, ya que está más barato respecto a mi moneda. ¿Entiendes por dónde va la pregunta, no? Sí, perfectamente. Vamos, una cosa que tiene que quedar clara. El hecho de que tengamos un fondo, ya sea en dólares o en euros, es independiente. Es decir, si el fondo está cotizando en Estados Unidos, aunque esté denominado en euros, se va a ver perjudicado o beneficiado por el cambio de la divisa, ¿vale? Esto, por ejemplo, pues para poner un ejemplo, tenemos Vanguard, por ejemplo, que tiene el fondo de los fondos más baratos en el S&P 500. Pues el Vanguard lo podemos contratar en dólares, ¿vale? El resultado va a ser prácticamente igual, vamos, prácticamente no tiene que ser el mismo. Lo único, ¿por qué elegimos nosotros que estamos aquí el euro? Bueno, pues para que no nos apliquen el día que de la compra o el de la venta el cambio de divisa, pero no por otra cosa, ¿de acuerdo? O sea, porque esté en euros o porque esté en dólares no están protegidos. Para que estuviera, digamos, protegido contra o a favor de la divisa, tendría que estar lo que se llama hedge, cubierto, de alguna manera, que lleva un coste implícito. Este año, como bien dices, esto ha causado, digamos, pues alguna inquietud. ¿Por qué? Bueno, porque el euro pues ha tenido una revalorización muy fuerte en el año, más de un 10%, y claro, para que os hagáis una idea, pues el Vanguard, por ejemplo, para un americano, el Vanguard S&P 500, pues este año pues está haciendo una rentabilidad pues vamos, casi del 18%. Pero para un europeo, pues hay que quitarle un 10-11% a esa rentabilidad, ¿vale? También es verdad que eso también venía dado a favor en otras épocas o en otras circunstancias. Yo no tengo opinión sobre a futuro lo que puede pasar con las divisas, no suelo cubrirlo, vamos, en mis inversiones. Entiendo que de manera natural está cubierto, porque una empresa que esté internacionalizada, pues evidentemente tendrá muchas divisas, y cuando repatrie su patrimonio, pues directamente si repatria a una divisa que esté, digamos, más barata, pues oye, pues una compañía americana que tenga negocio en Europa, pues evidentemente si el dólar se revaloriza, pues evidentemente, aunque sin hacer nada, pues tendrá más beneficios, y eso de alguna manera en la bolsa vendrá recogido. Tarde o temprano, bueno, pues seguramente no será el mismo día, pero a largo plazo pues supongo que se compensará. Yo siento no ser más explícito, pero vamos, a las divisas, o sea, prefiero, digamos, no tener una opinión o no jugar, digamos, con algo que puede ser impredecible. De hecho, además, es muy difícil jugar a algo en el que los bancos centrales, pues ya sabéis que se ponen a emitir divisa, e independientemente de lo que hagan, luego las divisas pueden tomar direcciones a lo mejor no lógicas con lo que pensamos que puedan hacer, digamos, los gobiernos. Vale. Oye, Marcos, un detallito. Al principio has comentado acerca de la compra o contratación de un fondo en dólares o en euros. ¿Quién es el que paga, digamos, la comisión de ese cambio de moneda? Por ejemplo, yo estoy en una gestora, no sé, X, y tengo mi fondo contratado en euros, pero es un fondo a lo mejor del S&P 500, de la bolsa americana. Digamos que mi gestora sería la que se encargaría de transformar los euros de mi cuenta en dólares para comprar en Estados Unidos ese fondo, y correría ella, entiendo yo, con el cargo de la comisión de esa operación de cambio de divisa, ¿cierto? Bueno, la comisión como tal la corren, pero el coste como tal le va a caer al partícipe, eso desde luego. Si no estaríamos todos invertidos, no estaríamos todos, por así decir, buscando en un determinado fondo
siempre que esté, digamos, en nuestra divisa, independientemente de que no esté cubierto, ¿vale? Precisamente para que en el día de la contratación esa comisión que te van de compra-venta que te van a trasladar, pues evidentemente no te la trasladen, claro. Claro, pero si, por ejemplo, tengo yo el fondo contratado en mi cuenta directamente, desde una cuenta corriente a lo mejor en España en euros, cada vez que yo doy una orden de compra de ese fondo en dólares, eso va contra... Te repercute, claro, por supuesto. Efectivamente, directamente a mí. Claro. Vale, gracias. Claro. Queda claro. Manuel. Marcos, ha salido, lo que pasa que de forma sucinta, y me gustaría profundizar un poco en tu visión y valoración al respecto. Comentabas antes la enorme dispersión, la enorme diferencia de valoración que existe entre value y growth. Está, de hecho, esa dispersión está en máximos históricos, y me gustaría saber tu opinión al respecto. O sea, ¿por qué crees que el value ha sido y está siendo tan castigado en comparación con el growth en los últimos años? ¿Y cuál es el potencial que observas en este sector o en este ámbito de inversión? Y por otro lado, las small caps, que también Luigi lo ha deslizado, porque también hay una dispersión brutal. Yo no sé si diría histórica, pero sí hay una enorme dispersión entre las empresas de pequeña capitalización y las grandes empresas de capitalización en cuanto a sus valoraciones. Bueno, pues como en todo, dejamos aparte un poco el tema del sesgo, pero efectivamente como tal, pues sí puedo tener opinión. Puede haber bastantes. Una es el hecho de que, y los gestores lo dicen, es que con los tipos de interés hacia abajo y estando casi en negativo, cualquier valoración es posible. Entonces, tenemos dos características. Una, que el dinero como tal en renta o en depósitos no hay manera de rentabilizarlo. Y la búsqueda de encontrar una rentabilidad alternativa a ello, bueno, pues claro, pues ¿qué puede ser? Esto a lo mejor es muy simple de decir, pero a Johnson & Johnson y Nestlé, estamos muy contentos. Y también, vamos, y tan genial en esas dos empresas. Lo que quiere decir que es verdad que la expansión de múltiplos en compañías, digamos, grandes, seguras, en las que nos sentimos, digamos, cómodos, porque pensamos que van a componer, pues las valoraciones, si nos ponemos a un histórico, son muy exigentes. Ahora, volvemos otra vez a lo mismo. Ya lo eran otros años, y pensando que si los tipos de interés suben, los tipos de interés no suben y las valoraciones son cada vez más exigentes, y las valoraciones que hace 2 años eran exigentes, pues a día de hoy pues ya son un chollo el que compró, digamos, hace años, cuando a lo mejor eran por así decirlo caras, ¿no? Ahora, lo que sí parece obvio, o al menos que parece algo digamos de oportunidad, como dices, es que en las pequeñas compañías o en las compañías value, los múltiplos a los que cotizan pues son históricamente muy, muy bajos. Y eso, independiente de que los tipos de interés estén en un lado o en otro, bastaría con que hubiera una operación privada, y lo estamos empezando a ver en Europa, sobre todo en pequeñas compañías, en las que cuando aparece una operación privada, claro, y hay una OPA, simplemente compra, pues claro, el que vende una compañía que hace dinero, pues ¿por qué va a venderla a 3 veces beneficios? ¿Qué sentido tiene? La venderá pues a los beneficios, digamos, históricos o lógicos que parecen para una compañía, que puedan ser 7, 10, 15 o 20. Y entonces, claro, surgen de la noche a la mañana pues valoraciones, digamos, verticales o subidas muy, muy fuertes, que una de dos, lo de siempre. Por eso está el proceso. O estás dentro, o de la noche a la mañana pues no vas a poder, digamos, estar en ello, porque van a ser muy, muy, muy verticales. Bueno, como ya hemos visto en noviembre. En noviembre la subida vertical que tuvieron, digamos, este tipo de compañías, pues o estabas invertido en ellas o te quedas fuera, claro. Muy buen punto este que comentas, Marcos, el de las OPAs, porque creo que es un indicador muy relevante precisamente sobre la valoración de mercado de las compañías y luego el precio de mercado al que finalmente se venden. Pero también relacionado con estas dispersiones entre valoraciones, ¿crees que la llegada de la vacuna puede también suponer una oportunidad o un punto de inflexión a la hora de invertir en empresas industriales, que han sido también uno de los sectores más castigados en los últimos tiempos?
Yo, desde el punto de vista personal, creo que sí. Ahora, que esto no sirva de recomendación para nada, porque luego el futuro te pone en su sitio, ¿no? Pero sí, es que hay muchas, no sé, es que por más que lo mires y mira, y sin ser, digamos, un experto de analizar compañías, es que hay muchísimas compañías que están generando, pues eso, cajas de 100 millones anuales y capitalizan 300 en bolsa, sin deuda. Estamos hablando de 3 veces beneficios. Esto, para poner un poco en contexto, es como comprar una casa por 300.000 euros y alquilarla por 100.000 todos los años. ¿Quién no quiere eso? Bueno, pues el mercado está así. Y la verdad es que en 2008 también estaba así en ciertas compañías, pero cuando el pánico llega o cuando la situación de los capitales funciona de esta manera, bueno, pues se ven ese tipo de cosas y, ojo, que a futuro nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Pero yo me temo, y aquí a lo mejor, mira, con Luigi recuerdo el libro de los 4 pilares de la inversión, que siempre Weinstein comenta, no mires los últimos 10 años de quién lo ha hecho mejor, sino todo lo contrario. Yo creo que va a haber, si el tema de la pandemia lo permite, creo que va a haber muchísimas compañías industriales que las vayamos a ver multiplicar de manera considerable. Has puesto ahí un ejemplo, el alquiler, que después de la pieza que ha escrito esta semana Manuel Llamas en Libertad Digital y esos golpes, esa operación de derribo contra el alquiler que está llevando a cabo el gobierno, no sé si era el mejor ejemplo, pero yo creo que ha sido muy gráfico. Marcos, rápidamente nos estamos quedando sin tiempo y está levantando Luigi la mano y quiere preguntarte, pero no quiero que se nos acabe el programa sin que nos des 3 consejos fáciles y sencillos para todos nuestros oyentes de cara a su proceso de inversión para el año que viene. Bueno, perdón, para este año que estamos ya estrenando ahora. Bueno, pues primero, diversificación. Segundo, una vez establecido el proceso, hacerlo. Esa es muy buena, claro. Y tercero, paciencia. Yo sé que eso de la paciencia y el largo plazo, sé que suena a largo plazo todos calvos, pero aquí uno que empezó hace 16 años con un proceso y la pena de todo esto es que el tiempo pasa. Bueno, pues ahí quedan esos 3 consejos que he anotado y que prometo seguir también durante este 2021. Última pregunta, Luigi, porque nos estamos quedando ya sin tiempo. Venga, muy rápida, y esto que no obsta para que venga más adelante Marcos o su amigo y compañero Arturo a hablarnos de su fondo, porque Marcos es muy modesto, le hemos preguntado por estrategias, hemos hablado de value, de growth, de indexación, pero la vuestra es distinta a las que hemos mencionado, tenéis un proceso muy claro, distinto de lo que hemos hablado. ¿Qué tal ha sido el año, Marcos? Bueno, pues a mí preguntas en un día, estamos muy contentos porque no hay ningún partícipe que esté en pérdidas, ¿vale? Entonces, bueno, oye, pues no está mal, ¿eh? Claro, se ha remontado todo el año. Por eso comentaba antes que, oye, que lo hemos visto desde una perspectiva desde dentro. El hecho de que nosotros tengamos un sistema, bueno, pues cuantitativo, pero bueno, que no viene a ser más que tener una serie de índices por ciertos modelos, que puedan ser pues modelos de no tener deuda, tener un margen bruto alto, bueno, pues modelos que son muy lógicos, muy razonables. Pues bueno, hemos visto un poco por dentro la gran dispersión del mercado que todo el mundo ve por fuera, pues la hemos visto por dentro. Entonces hemos visto que aquellos modelos de compañías más industriales con buenas valoraciones, pues hemos visto que se deprimían y, oye, que les costaba, digamos, subir, que cuando han subido muy rápido. Y luego, pues, compañías más de calidad o asociadas al momento, pues que evidentemente pues se ve que el dinero pues está ahí o es menos miedoso en ese tipo de compañías y han aguantado mucho mejor. En definitiva, pues bueno, preguntas Luigi, pues bueno, nuestro modelo de hacer las cosas pues podría ser casi, yo siempre lo comento, es un compendio de lo que toda la vida he intentado hacer con mi cartera. Bueno, pues es un poco un compendio todo en uno de lo que tengo, digamos, de diversificación, y lo que trata es pues de eso, de tener en un único compartimento o fondo de inversión pues una idea que dentro de ella pues está diversificada en muchas de ellas sin tener sesgo alguno, por supuesto. Bueno, yo querría decir que en el canal de Value School de YouTube tenemos una entrevista, una sesión de 1 hora y media con Arturo Pina y con Marcos, donde explican, y quiero que lo digas tú, el fondo, cómo se llama la gestora, Marcos, y dónde lo pueden encontrar quienes están interesados.
Bueno, pues nuestro fondo Esfera 3 Alarde Altea, pues es contratable pues a través de la plataforma de Adbank o de MyInvestor. También es verdad que a través de la plataforma Inversis, pues de otras plataformas, si tienen Inversis, pues se puede contratar y poquito más. Y a partir de €1 no tenemos mínimo para entrar. Estupendo. Y que se vea en el vídeo de Value School, que lo contéis muy bien. Bueno, pues precisamente a eso nos vamos, Luigi, ya, las recomendaciones Value School. Marcos, quédate, que igual tienes algo más que aportar. Muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo, por tus consejos y por esa experiencia que siempre nos dejas aquí en formato radiofónico, en formato podcast en Tu Dinero Nunca Duerme. Así que, insisto, muchas gracias, Marcos, por dedicarnos estos ratitos en Tu Dinero Nunca Duerme, y más en un día como hoy, en el que estrenamos no solo año, sino también temporada. A vosotros. Bueno, y a todos ustedes les recuerdo, antes de escuchar las recomendaciones Value School, que, como le decía a Marcos, este es un formato radiofónico que también está en podcast, así que si se han perdido cualquiera de los episodios de la temporada pasada o de la anterior y quieren ustedes recuperarlo, pues no tienen más que ir a cualquiera de las plataformas de podcast, iVoox, Apple Podcast, Spotify, Podmio, o por ejemplo, en las plataformas de radio o de Value School. Ahí encuentran todos los capítulos, pueden escuchar el que quieran, así que bueno, pues ahí queda esa recomendación. Siempre también pueden escuchar Economía para Todos, que los sábados es quien ocupa esta franja en Es Radio. Ya lo saben que en Es Radio los fines de semana, entre Carmen Tomás y el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme, pues tenemos los medios días en esta emisora, siempre ocupándonos de la economía, y para consejos de verdad, los que nos va a traer ya Luis Alberto Iglesias desde Value School. Hola, soy Andrés Allende de Cobas Asset Management y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Luis Alberto Iglesias, tiempo de tus recomendaciones, las primeras de 2021. Bueno, y son muy buenas porque he hecho una selección de material que viene de Más Dividendos, de Marcos, compañeros y amigos suyos. Empezamos con la primera, que es precisamente un artículo de Tomeu Ramón que se titula Elecciones de 2020, y es porque, bueno, la comunidad de Más Dividendos ha creado una sección de blogs de algunos de sus foreros más insignes. En fin, este artículo está estupendo. Tomeu Ramón, es el Twitter, @TomeuRamón. Él escribe estupendamente y tiene perlitas como la siguiente: mantén los gastos fijos bajo control, sé prudente, la cola del paro está llena de gente con ingresos de 1000eurista y gastos de pequeño burgués. El artículo es una recopilación de máximas y de perlitas de sabiduría que no tienen desperdicio. La segunda recomendación es un podcast. Marcos y sus compañeros hacen un podcast. El episodio 70 fue el último del año, en que, titulado Finalizando 2020, los responsables de la comunidad de Más Dividendos repasan lo que ha dado de sí el 2020 y responden a las preguntas de la comunidad. Es un apéndice a este programa, o viceversa. Este programa es un apéndice a ese episodio del podcast. Luego tengo un artículo de Marcos que me gusta mucho y que he recomendado un montón de veces, que se titula Objetivo a 15 años cumplido, la cartera impertinente. Marcos ilustra con un ejemplo de su propia cartera de inversión, su propio portfolio de ahorros invertidos a largo plazo, los principios con los que todos podemos construirnos nuestra propia cartera según nuestros objetivos. Un artículo muy claro donde él se destapa mucho, un artículo un poco nudista del que se puede aprender mucho. Y por último, querría yo recomendar a los oyentes que, si les gusta cómo explica Marcos, que lo hace estupendamente, y su capacidad didáctica, tenemos un curso en Value School titulado El Inversor Consciente. Marcos, José Vicente, Arturo, Rubén, es decir, son gente de Más Dividendos, los impulsores, hicieron un curso para ahorradores en que aprendimos todos, es un curso sobresaliente, a crear nuestra propia cartera y a gestionarla según nuestros objetivos. No se lo pierdan, El Inversor Consciente en Value School. Muchas gracias, Luigi, y que sigan escuchando Tu Dinero Nunca Duerme también este 2021, porque estoy convencido de que, Marcos, nos acompañarás otro día, al menos ese es nuestro deseo. Desde luego, cuando queráis, amigos. Muchísimas gracias, Marcos, como siempre, por estar ahí, por atender la llamada de Tu Dinero Nunca Duerme. Luigi, muchas gracias también a ti, y como empecé el programa, feliz año nuevo también a ti. Espero que los Reyes se porten muy bien contigo, así que un abrazo muy fuerte a toda la familia Value School. Igualmente, chicos. Manuel, lo mismo, ¿te has portado bien o te van a traer carbón? Que me traigan oro, mejor. Fenomenal, fenomenal. Ahí queda tu deseo. Domingo, también a ti. Muchísimas gracias y que se porten muy bien contigo los Reyes Magos. A todos ustedes.